Como siempre, un gusto saludarlos a través de este canal. Yo soy Jesús. Hoy es miércoles 20 de marzo. Les invito para que tengamos nuestro momento de oración. Cierren sus ojos, hagamos una respiración profunda. Vivimos la verdad que es nuestra propia experiencia. Esto es el objetivo de estar en este mundo. Experimentar la vida que posee nuestras almas que poseen todas las cualidades que tú, Padre, nos has compartido, una gran riqueza. Todas sus cualidades son infinitas, son eternas, Padre. Si son eternas es para toda la eternidad. Y toda la eternidad es vivir la experiencia en nuestra propia vida, todo experimentarlo, para poder cada vez más asemejarnos a ti, Padre. Tú lo has dicho. La manera de conocerme es que se conozcan a ustedes mismos, que conozcan mi obra creadora, que son ustedes. Sí, Padre. Cuanto más nos conocemos, nos quedamos maravillados de quiénes somos. Y entonces solamente decimos, en la eternidad, si somos nosotros, esa experiencia de verdad, ¿cómo será la eternidad que eres tú? Más grande y maravilloso. No existen palabras, Padre. Tú lo has dicho. No hay palabras para poder expresar la eternidad. Nuestro lenguaje es limitado. Por lo tanto, solamente decimos, Padre, que eres eterno. Y la eternidad no tiene fin. Lo eterno es eterno. Y así nos creaste. En la eternidad y para la eternidad. Gracias, Padre. Gracias. Gracias porque así te ha parecido bien. Así sea. Vayamos ahora abriendo nuestros ojos poco a poco. Para hablar con la verdad se necesita ser valiente. Y ser valiente significa ser fuerte, robusto, que no tiene miedo. Esto es lo que se requiere para que cada uno hable de su propia verdad, de su propia experiencia. Pero lo más importante es sostener y defender nuestra verdad. Pero también, ya lo hemos dicho, es importante que limpiemos todos nuestros sentimientos negativos que tengamos. Sí, todos los sentimientos negativos que tengamos guardados dentro de nosotros. Los sentimientos negativos no son una verdad fundamental. Es decir, no son lo principal, aun cuando puede parecer tu verdad en ese momento. Estos sentimientos negativos suelen surgir de una parte que no ha sanado dentro de nosotros mismos. Imaginémonos un ejemplo, la agresividad que resalta en alguno de nosotros o en alguna persona, pero constantemente, por lo regular, la persona es incomprendida, no se le comprende. Esa agresividad se despertó en aquella persona por algún motivo y se requiere el perdón para poder sanar. Las cosas que surgen en nuestra vida, aquellas que para nosotros resultan ser desagradables, son solo señales de lo que no hemos limpiado dentro de nosotros mismos. Esa es la realidad. Por eso se repiten una y otra vez para que podamos tomar conciencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder sanar esa parte de nosotros?
Una persona cuando sigue y continúa siendo agresiva y agresiva, ese explotar en ella misma, desesperarse, molestarse, enojarse y reaccionar de esta manera, lo que le hace falta es que ella misma se dé cuenta de que lo que está aflorando es una señal de lo que no ha podido sanar dentro de sí mismo. Cuando una persona ofende a otra, es como si le estuviera diciendo a gritos que lo ayude. Pero nosotros nos vamos por otro lado. Querer siempre protegernos y contradecir a la persona o atacar también a la persona. Y ese no es el camino. El camino es poder decir, ¿por qué reacciona así? Porque hay un problema. Hay un sentimiento negativo dentro de la persona que le hizo irlo forjando dentro de sí y no ha podido sacarlo. No ha podido expulsarlo. No sabe cómo. Y cuando la persona que reacciona de esa manera le atacamos una y otra vez más, estamos nuevamente alimentando, retroalimentando su propio sentimiento negativo. Él busca lo contrario. Y cuando ve que se le responde de esa manera, igual como lo hizo, quiere sentirse de alguna manera justificado y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Pero por ahí no es el camino. Es importante entender entonces que una persona que reacciona así negativamente es un problema que trae dentro y no ha podido sanar. Lo primero que se debería de hacer es sugerirle a la persona o que la persona se haga consciente de sacudirse esas negatividades, sacar, liberarse de ellas. Se deben soltar, dejarlas ir por todas las negatividades. Debemos de poner todas las negatividades frente a nosotros, en el exterior, para poderlas ver suficientemente claras para ver si en realidad crees en ellas. Por eso cuando pones las negatividades frente a ti, te debes de preguntar, ¿esto es mío? No. Y luego, ¿por qué sigues cargando con ello? Y así podemos ver cada uno de ellos, el coraje, el odio, el rencor, el resentimiento, la rabia y demás, y ponerlo frente a nosotros y decir, este sentimiento es mío, me pertenece. No, entonces hay que soltarlo, hay que expulsarlo. Debemos de convencernos que para nada sirve cargar con ese tipo de sentimientos negativos. Lo único que están haciendo es hacer daño a nuestra propia salud del cuerpo. Es basura que se debe de soltar. Tu propia alma te está proporcionando los sentimientos negativos que debes dejar y hacer a un lado para seguir adelante. Son sentimientos negativos los que te impiden poder trascender. Son bloqueos que tienes en tu mente y en tu corazón que te impiden descubrir las cualidades de tu propia alma. Pero, ¿qué sucede cuando saco toda esa basura que hay dentro de mí? Lo que llegas a descubrir y a sentir es que ya no son verdades, porque ya los expulsaste, no son mías, no es mío eso, no me pertenece. Así te convences que ya no son verdades. Cuando has expresado los sentimientos desde el temor, el enojo y la rabia, solo para descubrir que una vez que los has expresado, ya no revelan cómo te sientes realmente. Como puedes entender, estamos expresando los sentimientos negativos que llegan a confundir los verdaderos sentimientos que salen del alma. Por eso es tan importante que sepas descubrir e identificar los verdaderos sentimientos de tu propia alma. Recuerda que hay sentimientos engañosos que fueron construidos por algún modelo falsificado. ¿Por qué modelo falsificado? Sí, que fue construido en tu propia mente. Pensaste muchas cosas, echas a andar tu imaginación, pero no es la realidad. Ahora recuerdas lo que habíamos comentado, que lo más importante es saber escuchar a los sentimientos del alma y no a tus pensamientos.
porque los pensamientos no son reales y tus sentimientos sí lo son. Imagina quien ha experimentado algo desagradable en su vida. El recuerdo lo trae en su mente. ¿Sabes todo lo que es capaz de especular, de imaginar? ¿Cómo su mente es capaz de construir tantas cosas que no son reales? Y eso le daña. Pero también piensa en todo el desgaste emocional que está teniendo en su propia vida. ¿Y para qué? Es la pregunta, ¿para qué cargar con todo eso? Mañana lo explicamos. Sigamos reflexionando, porque todo eso que se nos da se llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos ustedes.